Entonces decíamos que en esta sexta reacción se produce una oxidación más del succinato hacia fumarato. Acá se reduce la molécula, se oxida la molécula, ¿verdad? Pero ya no perdemos carbono, sino que perdemos únicamente protones de hidrógeno. Estos van a quedar transformados en algo que en esta presentación lo representamos como Q, pero en realidad es un transportador o un tipo de nucleótido llamado FAD, que es la flavoadenin dinucleótido. Ahora, el FAD se transforma en FADH, que, bueno, en la fosforilación oxidativa vamos a utilizarlo para el bombeo de protones hacia el espacio intermembranoso. Y bueno, nuestro metabolito que nos queda es el fumarato. Ya vamos más cerca de terminar el ciclo de Krebs. Recordemos que son 10 pasos. Este es un ejemplo de la enzima llamada succinato deshidrogenasa. Bueno, el fumarato va a ser sometido en 2 ocasiones por la fumarasa, la cual va a producir una sustancia que me gusta mucho el nombre, porque tiene nombre de dañino, ¿verdad? El fumarato se convierte en malato en la séptima fase del ciclo de Krebs. Entonces, el malato es importante y el fumarato porque ellos pueden obtenerse de otras vías metabólicas. Por ejemplo, de la transaminación de los aminoácidos. En el octavo paso, el malato también va a ser oxidado y vamos a obtener más transportadores de electrones, ¿verdad? Y esta molécula va a quedar reducida hacia oxalacetato. Bueno, acá prácticamente hemos terminado el ciclo de Krebs. Algunas literaturas le hablan de 8 pasos, hay otros que hablan de 10, porque como vimos acá, la conitasa prácticamente transforma el citrato en isocitrato en 2 pasos. Igualmente, el fumarato hacia malato son 2 pasos. Entonces, algunas literaturas hablan de 10, otros hablan de 8 pasos. Pero bueno, en esta visión global lo podemos ver en 8 tantos. Y pues quisiera que alguien me dijera a dónde se obtiene energía en el ciclo de Krebs. ¿A dónde ven la presencia de ATP? A ver, Antonio. Si no mal estoy en el casi en los últimos pasos, en el fumarato se obtienen 3 ATP, doctora. No. A ver, Diana, de lo que oyó de la explicación, ¿en cuántos pasos dijimos que se producía ATP? En 8, creo yo. A ver, Dani. Dani.
bueno, en esta visión global es evidente que solamente en un paso obtenemos ATP. Ahora, recuerden que en una glucosa se producen 2 piruvatos. Por lo tanto, vamos a tener este ciclo ocurriendo 2 veces por cada molécula de glucosa. Por lo tanto, la producción de ATP o GTP en un ciclo de Krebs es prácticamente igual a la producción de ATP en la glucólisis. Vamos a tener únicamente 2 moléculas de ATP. Entonces, ¿cuál es lo genial? ¿Qué es lo importante del ciclo de Krebs? No es el ATP, sino la producción de estas moléculas. El NADH y el FADH. Estas moléculas se van a dirigir a lo que es la fosforilación oxidativa en la membrana mitocondrial interna, donde se produce la verdadera cantidad de ATP. ¿Dónde más produjimos alguna vez este tipo de moléculas? Chicos, Eduardo. En el paso 3. No, aparte del ciclo de Krebs. ¿O nunca antes habíamos visto estas moléculas? La glucólisis, creo también. Exacto, en la glucólisis también produjimos NADH y dijimos que era energía potencial, solamente que no hemos sabido a dónde se utiliza, pero ya vamos a llegar. Entonces, este ciclo se le llama ciclo porque la sustancia con la que empezamos es la sustancia con la que finalizamos. Es donde se dieron una serie de transformaciones y oxidaciones de las moléculas. Y es un ejemplo de que esto es matemáticamente exacto. Yo introduje 2 carbonos a través de mi acetil-CoA y eliminé 2 dióxidos de carbono. Tenemos uno acá en el paso 3 y el otro en el paso 4. Manteniendo así la armonía, ¿verdad?, entre lo que entra y lo que sale de la reacción. Entonces, al final, mi glucosa, hablando en términos de que es el principal combustible biológico, prácticamente mi glucosa sufrió la siguiente transformación. Primero, ay, qué feo me quedó. Mi glucosa primero era un hexágono de 6 carbonos. Luego se redujo, o se oxidó, mejor dicho, a 2 moléculas de 3 carbonos, que es el piruvato de la glucosa. Este piruvato se descarboxiló y perdió un carbono, produciendo CO2 y mi molécula de acetil-CoA. Aquí tenemos un carbono. Bueno, 2 carbonos porque esto ocurre 2 veces. Este acetil-CoA hace el ciclo de Krebs y en los pasos 3 y 4 volvemos a perder ¿ya? Y bueno, acá tenemos 3 ocasiones en las que se pierde carbono en forma de dióxido de carbono y esto ocurre 2 veces por la fragmentación de mi piruvato. Por lo tanto, se mantiene una homeostasia de que entran 6 y salen 6 carbonos. Entonces, prácticamente, muchachos, esto se los hago como explicar
porque una respiración celular es una oxidación biológica. Es prácticamente lo que pasa cuando ustedes queman un trozo de leña. ¿Qué pasa cuando ustedes queman el trozo de leña? Desaparece. Un combustible, la leña. ¿Perdón? La leña funciona como un combustible para crear el fuego también. Exacto, pero cuando vos consumís ese combustible, produciste, liberaste energía, esa leña desaparece. No, Sí, ¿Qué queda donde estaba la leña? Carbón. carbón. Carbón o ceniza. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros descomponemos todas nuestras moléculas, que como ustedes vieron, la mayoría está hecha de carbono, al final nos queda ¿qué cosa? Dióxido de carbono. Lo eliminamos en los pulmones, pero pues ya hablando más a escala, me gusta esto porque lo relaciono con la religión. ¿Qué dice la religión? Polvo eres y en polvo te convertirás. Nosotros, como estamos hechos de carbono, cuando morimos, todo nuestro cuerpo se degrada y forma cenizas. Entonces a eso se refiere el dicho o la anécdota de polvo eres y en polvo te convertirás. Lo mismo pasa con la glucosa. Prácticamente la oxidación biológica, lo que es la respiración celular, consiste en degradarla a tal punto que la llevemos a su mínima expresión, que es la molécula de dióxido de carbono. Ahora, esta molécula prácticamente no nos sirve para nada. ¿Qué hace nuestro cuerpo con ella, chicos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hacemos nosotros con el dióxido de carbono? que lo expulsamos, ¿Perdón? digo yo, no sé, ¿Cómo lo expulsamos? cuando se hace la respiración celular, al inspirar el oxígeno va a salir el dióxido de carbono, lo que pienso. No, que ya el dióxido de carbono ya explicamos cómo lo produce. O sea, ahí lo que nosotros vimos es prácticamente la expiración celular. Después nos toca a nosotros, a través de nuestros pulmones, hacer la expiración pulmonar, por así decirlo, ¿verdad? El dióxido de carbono se transporta hacia afuera de la célula, hacia el torrente sanguíneo, y al igual que el oxígeno es transportado por la hemoglobina hacia los pulmones para que nosotros lo eliminemos. Es un producto de desecho, al igual que la urea, al igual que el ácido úrico, ¿verdad? Y que no lo debemos acumular porque puede ser tóxico. Entonces, cuando vemos este resumen del ciclo de Krebs, estamos viendo cómo se termina de desbaratar mi molécula de glucosa en este caso. Ahora, recordemos que también esto puede ser o provenir de la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, también podemos estar viendo quemar la grasa. Ahora, cuando ustedes hablen de quemar grasa, quiero que se imaginen el ciclo de Krebs, ¿verdad? Porque estamos degradando moléculas enormes hacia moléculas muy pequeñas como es el dióxido de carbono. Entonces, el balance general final del ciclo de Krebs consiste en que entra un acetil-CoA, entran 3 NAD, entra una Q que también se le conoce como FAD. Y Doctor, pregunta. un GDP. Dígame. ¿Qué pasa si alguna de estas enzimas o en el ciclo de Krebs no pueda ser procesada? ¿Qué pasa en ese instante o qué es lo que sucede? Bueno, en general las deficiencias severas de estas enzimas son incompatibles con la vida. ¿Por qué? Porque la vida de la célula depende del ciclo de Krebs.
y de la fosforilación oxidativa para cumplir sus funciones vitales. Entonces, al final de esta pequeña conferencia menciono un par de enfermedades que se van o que se han visto asociadas a la deficiencia de ciertas enzimas y en general se caracterizan por un paciente con cierto retraso de crecimiento, retraso del desarrollo. Las neuronas son células que necesitan mucha energía para desarrollarse y si no están funcionando adecuadamente, entonces obviamente el desarrollo cerebral de la persona no va a ser adecuado. Además, ¿verdad? Mal estado de ánimo, hipodinamia, porque uno se mueve gracias al ATP. Y sin ATP, pues no vamos a poder hacer muchas actividades. Pero bueno, esto no es como la diabetes, ¿verdad? Que es común. La deficiencia de estas enzimas es muy rara porque, como les digo, es levemente incompatible con la vida. Entonces, todas estas moléculas entran al ciclo de Krebs en distintas partes. Y lo que vamos a obtener a cambio va a ser 2 dióxido de carbono, que es la manera en la que degradamos mis 2 carbonos del acetil-CoA. Vamos a obtener 3 transportadores de electrones bien cargaditos. Vamos a obtener el FAD, también cargado de electrones. Vamos a tener una molécula de energía, ya sea GTP o ATP. Vamos a tener protones hidróneos en la matriz mitocondrial. Y bueno, también va a quedar libre mi CoA, mi coenzima A, que se va a reutilizar para formar más acetilcoenzima A en la misma matriz mitocondrial. Esto no se pierde. Entonces, esto es como que el resumen de lo que entra y lo que sale en el ciclo de Krebs. Las otras sustancias son como que constantes. Lo que es el oxalacetato, el isocitrato, el fumarato, la hexoxinil-CoA, se mantienen ahí en la matriz mitocondrial de una manera constante. Ahora, resumiendo la ganancia energética, pues ya les dije que no obtuvimos mucho ATP. Prácticamente, de la glucólisis solo obtuvimos un ATP. Luego, por acá, después de lo que es el piruvato, lo único que vamos a tener es NADH y estos 2 ATP de aquí. Sin embargo, todos estos transportadores de electrones que ustedes ven acá, que se obtuvieron tanto en la glucólisis, pero principalmente en el ciclo de Krebs, al pasar a la fosforilación oxidativa, van a aumentar increíblemente la ganancia, llevando a que una respiración celular hecha de cabo a rabo nos dé como resultado de 30 a 32 moléculas de ATP, provenientes de una sola molécula de glucosa. Entonces, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué nos conviene más? ¿Ser organismo aerobio o ser organismo anaerobio? Yo diría que aerobio porque se está produciendo más ATP. Exacto. Entonces, un microorganismo aerobio como nosotros sabe utilizar muy bien su combustible biológico, degradándola hacia su más mínima expresión y obteniendo ganancias increíbles, ¿verdad? Gracias a estos procesos. Si nos quedáramos solo en la beta-oxidación de ácido graso o la glucólisis, estaríamos fritos. Pero con el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, estamos manteniendo, ¿verdad?,
nuestro, ¿cómo les digo? Nuestro supervivencia. Ahora, al igual que la glucólisis, que la beta-oxidación de ácido graso, que la síntesis de ácido graso, todas las vías metabólicas que nosotros estudiamos, tienen algún mecanismo de regulación. Ellas no pueden ocurrir del timbo al tambo. Y bueno, en el caso de la regulación del ciclo de Krebs, lo más sencillo es regularla desde su inicio, a nivel del complejo piruvato deshidrogenasa. A ver. Yeshu, de lo que dije aquí en la clase, ¿cuál es la función de la complejo piruvato deshidrogenasa? Yeshu, ¿Puedo participar? sí, dígame. Eliminar carbono del piruvato. Exacto, le quita un carbono al piruvato y lo convierte en acetilcoenzimada. Es lo primero que tiene que ocurrir antes de que empiece el ciclo de Krebs. Entonces, normalmente en este complejo de deshidrogenasa hay un tipo de regulación alostérica. A ver, Noelia, ilumínenos. ¿Qué es regulación alostérica? ¿Cómo dijo? ¿Qué es regulación alostérica? Según lo que recuerdo, es una forma en la que viene una molécula y se une a una enzima en, en algún lugar donde tenga un sitio activo. ¿Y con qué propósito? Para regularla. O sea, sí, pero ¿qué es regularla para vos? Ponerla más caliente, más fría. No sé, doctora, no recuerdo. Para aumentar la actividad de la enzima. ¿Quién dijo eso? Natalie. Correcto, Natalie. Perfecto. Cuando vos regulas una enzima, o la pones a trabajar más o la pones a trabajar menos. Eso es regulación. Y es alostérica cuando se da a través de sustancias, como dijo más o menos Yeshu, que se unen cerca de su sitio catalítico. Entonces, en el ciclo de Krebs, lo que es el CoA, el NAT y el pirofosfato, perdón, el piruvato, hacen una regulación alostérica principalmente positiva sobre el complejo piruvato deshidrogenasa. Es decir, si estas sustancias están elevadas, tengo mucho piruvato, tengo mucho coenzimada, tengo mucho NAT, ella va a hacer que la piruvato deshidrogenasa se ponga a trabajar más rápido. El ejemplo, creo que Natalie se recordó de eso, el ejemplo de la señora con el montón de masa de tortilla y el comal ahí, pues se pone a sacar el montón de tortilla porque tiene mucha demanda, ¿verdad? En cambio, si yo no tengo si yo no tengo masa, yo me pongo a trabajar más lento porque al fin y al cabo no voy a quedar sin masa. Entonces, es con respecto a los sustratos y los productos de la enzima. Entonces, si tenemos muchos de estos sustratos,
la piruvato deshidrogenasa va a trabajar más rápido, haciendo que por ende ocurran más veces el ciclo de Krebs. En cambio, si yo tengo mucho acetil-CoA, que es el producto de esta enzima, si tengo mucha NADH, si tengo mucho dióxido de carbono, la piruvato deshidrogenasa se pone lenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya no necesito más acetil-CoA, yo ya no necesito más NADH, ya no necesito más dióxido de carbono. Entonces voy a trabajar un poquito más lento. Esto es regulación alostérica y es la principal regulación acá de el, ¿cómo se dice? Ay, se me fue. La regulación del ciclo de Krebs. Ahora, existen además otras enzimas clave. Ya dentro del ciclo tenemos la citrato sintasa que va a ser activada. Bueno, el principal activador de casi todos los ciclos de oxidación biológica es el aumento de esta sustancia. El ADP. Si en una célula hay exceso de ADP, esto quiere decir que está consumiendo mucho ATP. Este ATP se degrada a ADP y obviamente esto hace que aumente sus concentraciones. Entonces, el exceso de ADP va a hacer que el ciclo de Krebs ocurra de una manera más rápida, como parte de la regulación alostérica. En cambio, si yo tengo o la célula detecta que hay mucho ATP o que hay muchos transportadores de electrones, entonces el ciclo de Krebs va a empezar a trabajar más lento, ¿verdad? Normalmente lo que pasa aquí es que se acumula otro metabolito, ¿verdad? Como es el acetil-CoA, y este tiene la capacidad de que, como es intermediario, puede agarrar otras vías que vamos a ver en la próxima clase. Pero es importante que conozcan acá la regulación alostérica del ciclo de Krebs. También, además del ATP-ADP, los transportadores de electrones juegan una regulación clave, ¿verdad? Si vos tenés mucho NADH, quiere decir que vas a saturar tu fosforilación oxidativa. Por eso empezar a trabajar más lento el ciclo de Krebs. Si tenés mucho NAD, quiere decir que mi fosforilación oxidativa no tiene muchos transportadores de electrones para trabajar. Entonces el ciclo de Krebs trabaja más rápido. El NAD sería un estimulador y el NADH sería un inhibidor. Y bueno, el ciclo de Krebs se caracteriza por ser una vía anfibólica. Quiero ver acá. Marcelo, nosotros ya estamos familiarizados con el término anfibólico. ¿Qué significa que el ciclo de Krebs juegue un rol anfibólico? Marce. Que tiene que ver con el catabolismo y el anabolismo, de manera que involucra los dos tipos de vías metabólicas. Exacto. Entonces, hasta ahora estuvimos viendo una vía catabólica que era la glucólisis. Anabólica termina en acetil-CoA y este entra al ciclo de Krebs. Pero bueno, este acetil-CoA, como les decía, es un metabolito intermedio
que puede redirigirse hacia vías de síntesis de sustancias. ¿Alguien se recuerda qué sustancias podemos sintetizar a partir del acetil-CoA? Es una sustancia que nos hace ver más cachetones. La grasa. Exacto. Nosotros utilizamos, si hay exceso de acetil-CoA, lo utilizamos para la síntesis de ácido graso. Ya lo estudiamos. En cambio, si aún es necesario la energía, en vez de enviarlo hacia la síntesis de ácido graso, vamos a enviarlo hacia otras vías de degradación, como por ejemplo la producción de cuerpo cetónico. El acetil-CoA se usa para la producción de cuerpo cetónico y esta es una vía de degradación. Entonces el acetil-CoA, así como otras partes del ciclo de Krebs, son vías anfibólicas, porque pueden ir destinadas tanto al anabolismo o síntesis de sustancias, como al catabolismo o degradación de sustancias. No sé si está claro eso o alguien necesita otra explicación. Bien. Entonces, como les mencionaba acá, la beta-oxidación de los ácidos grasos va a producir muchas moléculas de acetil-CoA que entran al ciclo del ácido cítrico y también directamente producen transportadores de electrones, que todos ellos en conjunto van a producir una gran cantidad de ATP. Si con una molécula de glucosa que solo tenía 6 carbonos, yo obtuve 32 ATP, imagínense cuánto voy a obtener con un ácido graso que tenga 24 carbonos. Dígame. Es mucha energía, ¿no? Chicos, yuhu. Hola. Bueno, a lo que voy con esta... Doctora, ¿cuántas moléculas? O sea, yo les digo que una molécula de glucosa produce al final de la respiración celular 32 ATP. Ahora, imagínense un ácido graso que tenga 34 carbonos. ¿Cuánto ATP va a producir? Es mucho, ¿verdad? Por eso, por este principio bioquímico, es que cuesta tanto bajar de peso, ¿verdad? Necesitas una cierta cantidad de consumo de energía, es decir, de ejercicio, para acabar con todos tus depósitos de grasa. Y encima, evitar estar consumiendo grasa. Y bueno, los aminoácidos son otro rollo. Los aminoácidos que provienen de todas las proteínas pueden transaminarse, es decir, perder su grupo amino y convertirse en moléculas que van directamente dentro del ciclo de Krebs. Este es un motivo también, Antonio, que me hizo esa pregunta. Este es un motivo por el cual también no se manifiestan muy fuerte
las pocas patologías que hay de las enzimas del ciclo de Krebs, porque nosotros podemos obtener muchas de las moléculas del ciclo sin necesidad de pasar por pasos, valga la redundancia, por pasos anteriores. Por ejemplo, si yo tuviera deficiencia de la aconitasa, que transforma el citrato en isocitrato, no pasa nada, porque yo puedo obtener el alfa-acetoglutarato a partir de la arginina, de la glutamina, del glutamato, de la histidina, de la prolina. Entonces siempre voy a tener una fuente de energía que no va a permitir que mis células se mueran. Y bueno, acá podemos ver algo que se llama reacciones anapleróticas. Que también se ven en esta imagen. Las reacciones anapleróticas son aquellas en las cuales obtenemos moléculas necesarias para el ciclo de Krebs. Entonces, tenemos el piruvato, al cual se obtiene el oxalacetato. El fosfonol piruvato también puede, acuérdense que el fosfonol piruvato lo obtenemos en el sexto, o no, en el octavo o noveno paso. Chicos, desactiven los micrófonos. Entonces el fosfonol piruvato, que está en el paso 9 de la glucólisis, también puede hacer una reacción anaplerótica hacia la producción de oxalacetato y viceversa. Y también el piruvato puede producir directamente malato. Bueno, chicos, nos vamos a desconectar para volvernos a conectar la última sesión porque ya se va a acabar el tiempo de esta. Entonces, una última conexión, por favor.